Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo este maravilloso programa del arte de vivir. Este mes de enero nos demuestra que cada final en la vida tiene un nuevo comienzo. Y yo siento que si el año que pasó en ti dejó recuerdos de dolor, que este año se impregne de los mejores instantes de tu vida. Cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír el año pasado y olvídate de todos los demás. Recuerda, nunca eres demasiado mayor para una nueva meta, un nuevo sueño. Del pasado solo aprendemos a perdonar y aprendemos lecciones que nos tienen que servir para vivir un presente mejor. Y recuerda que el futuro pertenece a quienes creen en Dios, a quienes creen en la belleza de los sueños. Me gustaría iniciar haciéndote una pregunta. Si tuvieras un solo deseo por cumplir, ¿cuál sería? Piénsalo. Yo creo que sería por tener un deseo común, ser feliz. El Papa Francisco escribió algo sobre la felicidad, de lo cual tomé yo algunas partes, que te las voy a leer. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, no es tener un camino sin accidentes o trabajo sin cansancio o relaciones sin decepciones. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que tu vida vaya en decadencia. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco de miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos, incomprensiones, periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas, es volverse actor de la propia historia, es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre, simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar te necesito. Es tener capacidad de decir te amo. Que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo, pues así serás más apasionado por la vida y descubrirás que la felicidad es un camino, no una meta. Bueno, pues estos son algunos extractos del escrito del Papa, que nos ayuda mucho para tener claro nuestro caminar este año. Este día es tu primera, debes de tomar cada día como la primera página en blanco de un libro que sería en este día de 350 y tantas páginas. Escribe una buena historia. Las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje pasado, mientras que las palabras del año que se avecina esperan una nueva voz. Y aunque hayamos perdido una ilusión, nuevas vendrán a anidar a nuestro corazón. No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol de mañana. No es suficiente cerrar los ojos y pedir un deseo para cada mes del año.
No, lo más importante y necesario es poner todo tu esfuerzo para lograr tus propósitos. Es necesario llenar nuestras tinajas de agua para que Jesús las convierta en vino. Es necesario poner nuestros peces, nuestros panes, para que Jesús sobre el milagro de la multiplicación. Por eso, si la vida te da 1000 razones para llorar, demuestra que tienes 1001 razones para soñar. Este domingo pasado se nos habló del bautismo, de lo maravilloso del bautismo. El bautismo, que es el sacramento por el cual todos los seres humanos tenemos la posibilidad de nacer a la vida espiritual. Dios, al crear al hombre, le concedió el don de la gracia santificante, elevándolo a la dignidad de hijo suyo, heredero del cielo. Desgraciadamente, al pecar Adán y Eva, se rompió la amistad del hombre con Dios. De esta manera, el alma perdió la vida de gracia. Y a partir de ese momento, todos los seres humanos, con la sola excepción de la Virgen María, nacimos con el alma manchada por el pecado original. Pero Dios, que es un Padre amoroso y grande en misericordia, se compadeció de nosotros y envió a Jesús, a su Hijo, a la tierra para rescatarnos del pecado, devolvernos la amistad perdida y la vida de gracia, y haciéndonos nuevamente dignos de entrar en la gloria. Todo esto a través del bautismo. Pero muchos de nosotros dejamos todo eso que recibimos en el bautismo, las gracias santificantes, la dignidad de hijo de Dios, guardado en un baúl. Todo eso lo dejamos olvidado. En Romanos 6, del 12 al 14, dice: no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto. No obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios, y así el pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué hermoso, fíjense cómo la promesa de Dios Padre abarca dos momentos importantes: la salvación y la santificación. Por eso, cuando Dios nos liberó por medio del bautismo de las cadenas del pecado original, el diablo empezó a luchar para volvernos a encadenar por medio del pecado y esclavizarnos. ¿Para qué? Para destruirnos, para condenarnos. Por eso el esfuerzo de todo bautizado, de todo católico, primero es renovar nuestros votos del bautismo y enfocarnos, estar alerta, porque el diablo existe y no hay que subestimarlo. Y para que no nos vuelva a encadenar y esclavizar, necesitamos estar renovando esas gracias santificantes que el Espíritu Santo derramó en el bautizo en nuestras vidas. ¿Cómo renovamos estas gracias santificantes? Lógico, a través de los sacramentos, la oración, la escucha de la palabra de Dios. Esta es la única manera que el diablo no va a poder hacernos nada. Acuérdate, el pecado es el anzuelo del diablo para atraparnos, para mantenernos encadenados al mal, de tal manera que el hombre que vive en pecado termina siendo el mal que no quiere tanto a él como a los que los rodean, y no puede llegar a hacer el bien que quiere. Actualmente me da risa porque una de mis hijas, que vino de fuera, se juntó con sus amigas. Una de ellas, pues definitivamente no lleva una vida muy sana. Se mete con muchachos, se mete con otro, y no ha podido hacer nada de su vida. Le digo: oye, hija, ¿a esta muchacha qué le pasa?
Y mi hija bien curiosa dice, tiene una moral distraída. Me encantó ese nuevo término de moral distraída. ¿En qué consiste la moral distraída? En que lleva al ser humano a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Nos hace que perdamos el sentido de la dirección. Hace que la brújula se eche a perder, de tal manera que imagínate una brújula que te dice que el norte es sur, que el sur es el norte, que el este es oeste. Y eso está pasando en la actualidad. Curiosamente, Dios nos ha dado a través de los sacramentos las llaves para salir de esa cárcel de que el pecado que con el pecado nosotros mismos nos hemos metido, y nos da libertad para empezar a realizar el bien que queremos, para dejar de hacer el mal que no queremos, para quitarnos esta moral distraída, para arreglar la brújula. Yo siento que al iniciar este año es importante hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos. Esto es algo muy importante. El ser humano es el único capaz de preguntar y preguntarse, porque solo el ser humano es capaz de reflexionar. Y yo creo que puedes avanzar enormemente en la comprensión y en la solución de problemas si logras hacerte las preguntas correctas. Las preguntas conducen a niveles más profundos de la realidad y nos ayudan mucho para crecer en todas las áreas. En los evangelios, Jesús aparece formulando gran cantidad de preguntas y de distintos puntos. De hecho, en el Evangelio de San Lucas nos dice que esa era costumbre de Jesús desde que era pequeño. En Lucas 2, 42 y 46 dice, cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Y al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Vamos a ver, ¿cuál sería la primera pregunta que Cristo nos haría al iniciar este año? Yo creo que la primera pregunta que Dios nos haría al iniciar este año sería la que le hizo al paralítico. ¿Cuál paralítico? En Juan 5, del 1 al 6, nos cuenta lo siguiente. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos, paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo, paralítico. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que tenía ahí, le dijo, ¿quieres sanar? ¿Quieres estar bien? Esa sería la pregunta de Cristo para nosotros en este año. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres sanar? Porque desgraciadamente a veces estamos como este paralítico, nada más quejándonos, victimizándonos. De hecho, parece una pregunta extraña de Jesús que le pregunte a un hombre que había estado inválido durante 38 años si quiere estar bien. Pero es que este hombre había estado tumbado junto al estanque de Betesda, esperando ser curado por un espíritu que ocasionalmente agitara las aguas. O sea, estaba dejando en poder de los demás su salud. Y Jesús quería saber si el hombre sabía lo que quería. ¿Tú sabes lo que quieres realmente de tu vida? ¿Tú sabes a dónde vas? ¿Tú sabes quién eres? Este hombre quizá
podría haber estado tan envuelto en su situación de víctima que se la pasaba diciendo, soy el que he estado aquí más tiempo, soy el peor, y tan metido en eso que en vez de estar metido en querer estar bien, en querer sanar, cuando nos quejamos con Dios sobre nuestras circunstancias o le damos excusas de por qué todavía estamos en el mismo lugar espiritual o emocional o familiarmente o laboralmente, año tras año, tal vez la pregunta que todavía apunta a nuestros corazones es, ¿quieres mejorar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres avanzar espiritualmente? ¿Quieres progresar emocionalmente? ¿Quieres ir a un nuevo lugar donde Dios pueda ser tu todo en todo y dejar esa situación que te ha definido? Esto es algo muy curioso. Estaba leyendo el otro día a un compañero psicólogo, Willy Hernández, que escribió lo siguiente. Decía él que cuando nosotros dejamos un pan para el día siguiente, decimos que el pan está duro. Y él decía lo siguiente, el pan no está duro, duro en no tener pan. Parece mentira, somos especialistas en quejarnos y la mayoría de las veces nos quejamos sin razón, por tonterías sin sentido, por egoísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que tienes no es duro, lo duro es no tener trabajo, que tener el carro dañado no es duro, duro no es tener carro, que por no tener carro hay que caminar para tomar el camión, eso no es duro, duro es no tener piernas, duro es no poder caminar, que comer tortillas con frijoles es duro, no, lo duro es no tener comida, que perder la causa en algún problema familiar es duro, no, créeme. Lo más duro es perder a un familiar. Que decirle te amo, mirándole a los ojos a la otra persona es duro. No. Duro es decirlo frente a una lápida, a un féretro, donde ya no tienen sentido las palabras. Quejarse no es duro. Duro es no saber ser agradecidos. Yo creo que hoy es un buen día para darle las gracias a Dios por la vida, por lo que somos, por lo que tenemos, y no dejar que nuestra felicidad dependa de algo, de alguien. Nuestra felicidad depende de nosotros mismos y de lo agradecido que seamos con Dios y con lo que tenemos. Por lo tanto, si quieres sanar este año, si quieres estar bien, lo primero que tienes que hacer es dejar de renegar, dejar de quejarte y empezar a agradecer. En 2 de Pedro 2, del 18 al 19, nos dice el Señor lo siguiente. Con sus discursos altisonantes y vacíos, alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos que acaban de liberarse y los hacen recaer en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Hasta aquí la palabra de Dios. Desgraciadamente, muchos que habíamos sido liberados del pecado, muchos bautizados, volvieron a creer más en los discursos vacíos del mundo que en la palabra de Dios, recayendo de nuevo en el error. Todos los comerciales de la televisión, el internet, la publicidad en el mundo, es pura farsa, pura mentira, promete libertad, paz, amor, felicidad. Y lo único que busca la publicidad es vender, estafar, manipular la mente del hombre, dominarlo, mantenerlo sometido, enajenado, esclavizado. Recuerda, no se te olvide lo que nos dice Juan 8:48, el diablo es padre de toda mentira y de todo engaño. Y sabes que a través de este medio, la mentira y el engaño,
puede mantener su dominio en el hombre y en el mundo. Por eso nos dice Cristo, la verdad los hará libres. ¿Y la verdad cuál es? Que cada uno es esclavo de aquello que lo domina. La siguiente pregunta de Cristo sería para nosotros en este año que inicia: ¿quién domina y determina tu vida? ¿Quién domina y determina tu vida? ¿Tus miedos? ¿Tu ambición? ¿Tus vicios? ¿Tu sexualidad incontrolada? ¿Tu flojera? ¿O Dios a través de su Espíritu Santo? ¿O Cristo a través de su palabra? Les voy a contar un cuentito. Un hombre, al verse atrapado económicamente, decidió subastar sus pertenencias y sacó todas las cosas que tenía guardadas. Entre ellos sacó un violín lleno de polvo que había tenido años arrumbados en su desván. Y entonces invitó a todos sus conocidos a la subasta y empezó a subastar todas sus pertenencias. Al llegar a su violín, el hombre pensó que nadie le iba a dar ni un 5 por ese violín, pero con todo empezó a subastarlo y empezó a decir: ¿quién da 10 pesos por este violín? Y la concurrencia permanecía callada. Y el hombre insistía a ver quién da $7 por el violín, y el silencio se mantenía. Y volvió el hombre a decir, ya cada vez más desanimado: ¿quién ofrece aunque sea $5 por este violín? Y en eso, un anciano que estaba al fondo del salón pasó al frente, tomó el violín, lo desempolvó, empezó a afinar cuerda por cuerda. De hecho, se escuchaba el rechinido del oxidado que estaba. Cuando terminó de afinarlo, empezó este hombre a tocarlo con tal profesionalismo que todo el público estaba maravillado. En cuanto terminó de tocar, toda la concurrencia empezó a pelearse por ofrecer su oferta por el violín. Y alguien empezó gritando: yo ofrezco $1,000, otro 2,000, yo 5,000. Al final el hombre terminó subastando el violín en $400,000, que era el dinero que necesitaba para liberar la hipoteca de su casa. ¿A qué viene este cuento? El violín como instrumento no tiene la libertad de elegir quién lo toca o quién no lo toca, quién lo domina o quién no lo domina. En cambio, nosotros los seres humanos podemos elegir de quién queremos ser instrumentos, quién queremos que nos domine. Tu pareja, que está peor que tú, tus hijos, tu trabajo, el dinero. Si tú dejas que te domine el diablo, el mundo, el pecado, no te quejes de que nadie dé por ti ni un peso. No te preguntes que por qué te está yendo como te está yendo, que por qué nadie, ni siquiera tú, crees en ti, por qué nadie te valora. Si tú dejas, al iniciar este año, que Dios te tome en sus manos, si renuevas, ¿y cómo lo vas a hacer? Renovando tu bautismo, acercándote a reconocer, como el hijo pródigo, regresa a la casa del Padre, para que te vuelva a entregar como al hijo pródigo la dignidad de hijo de Dios y puedas recibir de nuevo todas las bendiciones para las que estabas destinado. Y vas a ver cómo va a subir tu autoestima y vas a ver lo valioso que vas a ser, no solo para Dios y para ti mismo, sino para aquellos que te rodean. Y lógico, al subir tu valor, va a subir el valor de tu pareja, de tus hijos, de tu familia. Es curioso, San Pablo, que dice que fue llevado al tercer cielo, en su carta a los Corintios, nos dice lo siguiente: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para ti. Fíjate,
la Virgen María, nuestra Madre, después de entregarle su vida a Dios, al responder a su llamado diciéndole, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, exclamó inmediatamente después, maravillas ha hecho en mí el poderoso. Otra de las preguntas que tendríamos que hacerte este año sería, ¿sabes cuánto vales? En 1 Corintios 7:23 nos dice lo siguiente, ustedes han sido comprados a un precio muy alto, no se hagan esclavos de otros hombres. ¿Cuál ha sido ese precio alto? ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Cristo. Cristo sigue apostando en cada Eucaristía su vida, su sangre por amor a ti, para decirte cuánto te ama. Has sido comprado desde tu bautismo a un precio muy alto. Desgraciadamente, no te has dado cuenta del valor que tienes, no solo a los ojos de Dios, sino también del diablo. Desgraciadamente, el único encargado de devaluarnos es el diablo para comprarnos a muy bajo precio, ofreciéndonos el pecado, el sexo, los vicios, a cambio de nuestra salvación. Fíjense que en el circo me llamaba la atención un elefante y durante la función la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver a la pista, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera clavado en el suelo, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa, a mí me parecía obvio que ese animal tan grande y poderoso, capaz de arrancar un árbol de cuajo con sus propias fuerzas, pues podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Qué mantenía entonces al elefante sujeto a la cadena que le aprisionaba? ¿Por qué no huía? Después de tantas preguntas, descubrí la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca muy parecida desde que era muy pequeño. Imagínate al pequeño elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Pues con seguridad en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, trató de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Quizás hasta durmió agotado y al día siguiente volvió a intentarlo y también al otro y al que seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó. Se resignó a su destino de ser esclavo. Y este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree el pobre que no puede liberarse. Él tiene el registro y el recuerdo de su incapacidad para soltarse de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha puesto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Yo siento que esta es la lucha del hombre. Siempre ha sido buscar cómo liberarse de sus complejos, de su mal genio, de sus vicios, de sus pecados, de sus consecuencias. Pero a pesar de haber realizado miles de intentos para lograr quitarse esas cadenas, el hombre nunca lo logró, ni lo logrará, porque como nos dice Dios en su palabra, sin mí no pueden hacer nada. En cambio, conmigo lo pueden todo. De hecho, el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque de poder hacerlo, pues Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, simplemente nos hubiera dicho, sálvense como puedan.
Para el hombre a lo mejor es imposible salvarse, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que pasa es que a muchos bautizados se nos ha olvidado que a partir del bautismo tenemos en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la oración, las armas necesarias para liberarnos de las cadenas del pecado, de los complejos, de los vicios, de la mentira, de la soberbia. Y tontamente dejamos que el diablo siga destruyendo nuestras vidas, manteniéndonos llenos de miedo, esclavizándonos, haciéndonos sentir débiles, inútiles, pequeños, para que no descubramos que como bautizados somos hijos de Dios y tenemos un poder más grande que el diablo. Date cuenta que como católico bautizado puedes atar, someter y expulsar al diablo y todo lo que ha hecho en ti para siempre de tu vida, dándote la oportunidad de alcanzar la paz, la felicidad, el amor, el reino de los cielos. Nunca es tarde. Estás a tiempo. No te vayas a pasar toda la vida como el elefante del circo, sirviendo de diversión para el diablo y los suyos, viviendo como esclavo e infeliz. También en este domingo, en el libro de Hechos, nos relataba Pedro la vida de Jesús. Y en Hechos 10:38 resumió la vida de Jesús de la siguiente manera. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con el poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta aquí la palabra de Dios. La pregunta sería, Pedro nos dice en unas cuantas palabritas, resume la vida de Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Cómo se resumiría tu vida hasta este momento? Si hoy pudiéramos resumir tu vida, podríamos decir, pasó por el mundo haciendo el bien. Esto es curioso. Hay para mí 3 formas de pasar uno su vida en este mundo. Dejando lo mejor de como lo encontré, peor de como lo encontré, o igual de como lo encontré. La pregunta sería, ¿cómo estás dejando tu mundo? ¿Te estás dejando, empezando por ti? ¿Cómo te dejaste este año? ¿Mejor, igual o peor? ¿Cómo dejaste a tu familia? ¿Cómo dejaste a tus hijos, a tu pareja? ¿Mejor, igual o peor? Hay una tumba, la tumba de mi abuelo, el papá de mi madre, que no me tocó conocer. Se llamaba Basilio. Mi abuelita era una mujer española que muy pequeña, creo que 15 o 16 años, la casaron con un rico hacendado, mi abuelo, que lo conoció el día de su boda. Y dice mi abuelita que desde que se casó nunca escuchó su nombre. Puros insultos y malos tratos. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la tumba de mi abuelo, en su lápida, dice lo siguiente: aquí descansa en paz Basilio, y nosotros en casa también. ¡Wow! No sé, a mí no me gustaría que me pusieran ese letrero en mi tumba. ¿Cuántos de los que me están escuchando, si te mueres hoy, dirían, híjole, qué bueno que se murió este carajo? Porque qué lata daba. Qué bueno. Para mí sería horrible. Cuando tenía 15 años se murió el único perro que he tenido en mi santa vida. Y cuando lo estaba enterrando, me pregunté lo siguiente: ¿qué he hecho de mi vida? ¿La he dejado igual que como la recibí? Me la he pasado en la vida comiendo, durmiendo y ladrando.
Qué horrible esas personas como esa señora del chiste que dice que se iba a confesar. Padre, soy la misma con lo mismo. Qué tremendo. Estar en el mismo lugar, con los mismos problemas, la misma genio. Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Qué hermoso poder decir, he dejado mi mundo mejor de como lo encontré. Empezando por ti, ¿te has dejado mejor de cómo te recibiste el año pasado? Hoy tienes una nueva oportunidad. ¿Puedes decir que has dejado mejor a tu familia? ¿Que has dejado mejor a tu pareja, a los que te rodean? Yo siento que si tu respuesta es que no los has dejado mejor, estás a tiempo. Estás a tiempo para preguntarte. Sobre todo, pregúntale a Dios ahora sí, y Él te va a dar la respuesta. ¿Qué puedo hacer para dejarme mejor a mí mismo? ¿Qué puedo hacer para dejar mejor a mi pareja, a mis hijos? ¿Qué puedo hacer para dejar mejor mi mundo? Y yo siento que si haces un buen silencio y aprendes a escuchar, Dios te va a dar la respuesta. Ojalá que nuestra vida sea el día de mañana pasó por el mundo haciendo el bien. Y yo sé que caminar en el Señor no es cosa fácil, es ir contracorriente, es ser criticado, perseguido, calumniado. Dicen que un día el burro de una campesina se cayó en un pozo y el animal lloró fuertemente por horas, mientras que la campesina trataba de averiguar qué hacer. Y finalmente la campesina decidió que el animal ya estaba viejo y que el pozo estaba seco, y entonces que necesitaba ser tapado de todas formas y que realmente no valía la pena sacar al burro. Y aparte no podía. Entonces invitó a todas sus vecinas, todas las viejitas chismosas, para que vinieran a ayudarle. Y ni tardas ni perezosas, todas cogieron una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. Y el burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Pero luego, para sorpresa de todas, se aquietó. Y después de unas cuantas paladas de tierra, la campesina finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Y mientras las vecinas seguían echándole tierra, el animal se sacudía y daba un paso para encima del borde del pozo. Y entonces todo el mundo sorprendido cuando el burro llegó hasta la boca del pozo y pasó y salió trotando. La vida, el mundo va a tirarte tierra de todos tipos. El truco para salirte del pozo es sacudírtela, dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas en nuestro caminar hacia Dios es un escalón para ir hacia arriba. Nosotros podemos salir de todos los pozos en que nos hayamos metido, pero si no das tu brazo a torcer, no se va a poder. Abre tu corazón al amor de Dios. Libera el corazón de odio. Quítate, deposita en Dios todas tus preocupaciones. Renueva tus votos bautismales. Yo te invito a que en este año ya dejes de vivirte como hijo de hombre y empieces a vivirte como hijo de Dios, heredero de este reino de los cielos de felicidad, de paz y amor. Pues muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga y estaremos en contacto el próximo miércoles. Les pido mucha oración porque pues aquí en mi casa ya llegó el COVID. Para que Dios nos conceda la salud a todos. Que Dios los bendiga.